hacia tu altar y allí, mi amado, te encontraré. No quiero otra cosa que no seas tú. Bajo tu sombra quiero habitar. En tu silencio te sentiré y en tu presencia me gozaré. No quiero otra cosa que no seas tú. Bajo tu sombra quiero habitar. Aquí en tus atrios hallé perdón y un amor inexplicable me arropó. No importando mi condición de pecador, me salvaste. Amén, aleluya. Le damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, bendito Dios. Dice su palabra, la palabra de Dios sea glorificada, dice en Tesalonicenses. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue en vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que os afirmará, que os guardará del mal. Y el verso 4, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os he mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios, a la paciencia de Cristo. La gloria sea para nuestro Rey. Bendecimos a Dios por su palabra en esta mañana. En tiempos, mis amados, de aflicción es cuando nos humillamos más a Dios. Como vemos ahí en Tesalonicenses, lo que pasa y acontece es para glorificar el nombre de Dios. Lo que está aconteciendo en nuestras vidas y todo lo que acontece en los hijos de Dios nos llevará, como dice su palabra, que la palabra de Dios sea glorificada, que el nombre de Dios sea exaltado. El Señor abre nuestro entendimiento para entender los tiempos que estamos pasando. Que el Señor muchas veces trae sanidad a través de esas aflicciones. Dios despierta a muchos a través de ellas. Vemos cómo Dios se glorifica a través de las aflicciones, porque Él está despertando a Cristo en tu vida. Está despertando al Señor en tu vida, en tu casa. Muchas veces pasamos circunstancias difíciles, pero el Señor está haciendo una obra en cada circunstancia y de esa obra sacará de ti el carácter de Cristo, sacará de ti la fe, sacará de ti el ver con los ojos del Señor Jesús. Como Dios ha hecho su obra poderosa, grande y eterna en medio de la tierra. Vemos como su palabra muestra cómo sufrieron aquellos apóstoles, Mateo, cómo ellos fueron su final, cómo tuvieron que entregar la vida a causa del Señor. Y entregaron también su vida a causa de que esta palabra que nosotros hoy en día tenemos, con esa libertad, pudiese haber llegado a cada uno de nosotros. Como Mateo sufrió el martirio en Etiopía, asesinado por una herida y una espada. Vemos cómo los apóstoles murieron, cómo murió Marcos en Alejandrina después de ser arrastrado por caballos, por calles hasta morir. Vemos cómo estos hombres de Dios entregaron su vida y por causa de esas vidas que ellos se negaron a sí mismos, nosotros podemos hoy leer las Escrituras y sernos revelado la palabra de Dios. Lucas fue ahorcado en Grecia
como resultado de su tremenda predicación a los perdidos. Vemos cada mártir del Señor. Vemos a Pedro como fue crucificado boca abajo. Vemos a Santiago, el líder de la iglesia de Jerusalén. Fue arrojado más de 100 pies abajo desde el pináculo sureste del templo, cuando se negó a negar a Jesús, a negar su fe en Jesús. Cuando descubrieron que sobrevivió a la caída de sus enemigos, lo mataron a golpes con un garrote. Este era el mismo pináculo donde Satanás se había llevado a Jesús durante la tentación. Vemos también a Santiago, el hijo de Zebedeo. Era pescador de oficio. Cuando Jesús lo llamó a una vida de ministerio, como líder fuerte de la iglesia, Santiago fue decapitado en Jerusalén. Y vemos así cada uno de estos apóstoles, a Bartolomé, cómo murió, a este misionero en Asia. Vemos, cada uno de ellos fue martirizado, Bartolomé, por su predicación. Vemos todos estos apóstoles, mis amados, y hoy tenemos esa gloriosa gracia de tener las escrituras y de sernos abiertas. Por eso el Señor quiere que podamos entender los tiempos que pasamos de aflicción, que hay muchos que han vivido tiempos de aflicción en todo el mundo y los sigue viviendo, y vemos a aquellos que están entregando sus vidas en el Medio Oriente, en aquellos lugares donde no quieren saber del Señor. Como aún sus familias enteras son entregadas, sus hijos son abusados, son muertos, para que ellos puedan negar a Cristo. Y aún sigue nosotros, vemos nosotros que nuestras luchas son espirituales en medio de esta tierra. Como decía ahí Pablo, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Por eso nosotros pasamos muchas veces por pruebas y circunstancias, pero el apóstol es para que la palabra de Dios sea extendida, glorificado y sea exaltado el nombre de Dios y muchos conozcan a Cristo. Por eso el Señor nos lleva en un proceso de negación total. Por eso el Señor quiere que podamos entender por qué pasamos por diversas pruebas y aflicciones, como dice su palabra. Ahí en el Salmo 119, 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Bueno, muchas veces es ser afligido para aprender los estatutos del Señor, para entrar en los caminos de Dios, porque hay muchas cosas que tienen que ser depuradas en nosotros, que tienen que salir en medio de los procesos, para que quede lo del Señor y para que la obra manifestada del Espíritu Santo en nosotros pueda dar vida a otros. Es necesario que todo aquello que ha venido de generación en generación salga de nuestras vidas, que todo aquello que ha sido arraigado aún desde el vientre, en nuestra niñez, en nuestra juventud, se ha desarraigado en nuestras vidas, para que el contenido de cada hijo que el Señor está levantando para los últimos tiempos sea el contenido del Señor Jesucristo en nosotros. Y ahí vemos su palabra en el mismo Salmo 119, verso 71. Bueno me es haber sido humillado, mi Señor, decía el salmista, para que aprenda tus estatutos. El verso 72, mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata, porque al ser pasados por proceso, lo que es todo esto que nos aparta de Dios va saliendo por el poder del Espíritu Santo y va dejando verdaderamente lo valioso, lo eterno en nosotros, lo que a la postre nos llevará a la eternidad. Todo aquello que tiene que salir, todo aquello que tiene que ser desarraigado de los hijos de Dios. Muchas cosas están siendo desarraigadas, mire, aún en una enfermedad. Aún en una enfermedad. Muchos que han podido pasar por enfermedades han podido entender que aquellas enfermedades han sido por causas de muchas cosas, pero Dios permite que nos metamos en esos procesos de prueba
para que pueda salir todo lo humano de nosotros y poder entender que el único sanador, restaurador y que tiene misericordia del ser humano se llama Jesús. Y es cuando Él viene y nosotros nos damos cuenta que Él es el sanador por excelencia, que Él es el que puede hacer de una vida nueva. Para entender los tiempos que estamos pasando, mis amados, que el Señor muchas veces trae sanidad a través de las aflicciones. Dios despierta a muchos a través de ellas y por eso viene un despertar, porque cuando la carne está afligida, cuando la carne está menguada, cuando la carne no puede aún hacer nada, es cuando el Espíritu está presto para lo de Dios. Cuánto desánimo por las pruebas, por circunstancias. Aquí el salmista, como en el Salmo 119 que leímos, clamaba: infunde vida conforme a tu palabra, le decía el salmista. Señor, infunde vida, vivifica mi espíritu, Señor. Háblame, Señor, habla mi espíritu, Señor. Por eso aún cuando entramos en ayunos, en vigilias, nuestra carne se mengua para que el espíritu esté presto a lo de Dios. Cuando el hombre espiritual es llenado de lo de Dios, ese hombre espiritual está presto a lo de Dios. Aún en medio de las aflicciones conocemos a Dios y vemos que Dios vino a ser el deleite de este salmista del Salmo 119. A través de sus aflicciones despertó a Jesús en él. Así el Señor está despertando a Jesús en nosotros. Está despertando a Jesús en cada circunstancia que tú estás pasando. Está llevando al Espíritu a llevarnos a la verdad, al que tiene el dominio de nuestros corazones, porque Él es el que tiene el dominio. Por eso el Señor hoy habla a nuestros corazones. Rindámonos a su reino, porque en su gracia cada uno de nosotros estamos seguros, porque todo lo que acontezca en la vida de los hijos de Dios, como aconteció en los apóstoles, como aconteció en estos hombres de Dios, porque el propósito de ellos era dejar escrito aquellas vivencias de Jesucristo, aquello que el Señor estableció para que nosotros como generación tras generación siguiéramos el camino del Señor Jesucristo. Y hoy vemos estos hombres, si se sigue leyendo la palabra y se sigue contando lo que estos hombres vivieron, hicieron por amor a la justicia de Dios, por amor al Señor Jesús, por amor al Padre, por amor al Hijo y por la presencia del Espíritu Santo. El por qué y el para qué, mis amados. El por qué y el para qué en su fidelidad nos aflige. Muchas veces decimos: Señor, tú no permites aflicciones en una vida consagrada, mis amados. Los apóstoles eran hombres que pasaron procesos y fueron consagrados a Dios. Pero en medio de los procesos conocieron a Dios, de que todo lo que les acontecía en la vida de ellos era la voluntad de Dios. Por eso Dios nos está llevando como pueblo a vivir en la voluntad de Él, a entender que Él permite y aún en medio de las aflicciones Él abre y cierra puertas. Y muchas veces ves las puertas cerradas. Pues yo te digo que como esos apóstoles pasaron y como esos hijos de Dios que han pasado por esta tierra, aquellos hombres y mujeres de Dios, nosotros también pasamos en esas aflicciones. Porque tú nos has probado, Dios, como dice el Salmo 66:10. Porque tú nos has probado, Dios. Nos has refinado como se refina la plata. Señor ha venido a refinarnos como el oro, porque es necesario que el oro sea purificado. Para que la excelencia se la lleve el Señor. Para que la gloria se la lleve el Señor, nosotros como vasijas de barro, como utensilios en las manos del Señor, del alfarero por excelencia. Él forma sus vasijas para que el contenido de aquellas vasijas ya no sea humano, no sea natural, no sea aquello que vino generacional a nosotros, sino que ese contenido sea celestial. Eso es lo que Dios está formando en nosotros como pueblo.
como ese pueblo que está levantando para los últimos tiempos, como esos hombres intercesores, atalayas, como hombres y mujeres de altar. Porque ha sido el Señor, ha sido con sus manos como alfarero, con sus manos que está tallando la vasija, aunque doloroso muchas veces, sí, mis amados, doloroso, pero necesario que puedas conocer a Dios en todos los tiempos. Necesario que puedas conocer a Dios en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Y como decía aquí su palabra por boca de Pablo, glorificar a Dios en todo tiempo. En todo tiempo, en todo tiempo. ¿Has sido tú, Señor, o es más que tu mano? Los siervos de Dios como David veían la mano de Dios en sus aflicciones. Y llegar al punto de no hallar despropósito. Ellos sabían que había un propósito de Dios en sus aflicciones, que había un propósito, porque en el momento que el Señor aparta a sus hijos, les revela al Señor Jesucristo, entran en un camino nuevo y en ese camino nos es revelado por el Espíritu la voluntad de Dios y aquello que nos lleva a un propósito, porque en Él no hay despropósito. Él sabía que Dios, su Padre, le amaba. Porque Dios nos ama, mis hermanos, porque Dios nos ama con amor eterno, dice su palabra. Él nos ama, Él sabe de que tenemos necesidad, Él sabe por qué circunstancias tú estás pasando, Él sabe de tus oraciones en el secreto, de tus lágrimas, de cuando tú dices, Señor, no puedo más, pero es necesario que no puedas más, porque cuando tú no puedas más, son porque tus fuerzas se agotaron. Y entonces vienen las fuerzas de Dios, que son los que te llevan por el camino, aunque estrecho sea. Ese es nuestro Dios. No hallemos en el despropósito. El salmista, él sabía que Dios, su Padre, le amaba. Él sabía que había un propósito de Dios en sus aflicciones. Lo sabía David, lo sabían los apóstoles. Lo sabemos nosotros. Y Dios quiere que aún lo sepamos y lo entendamos, que en medio de las aflicciones, Él nos refina. Él nos refina. Y lo más hermoso, nos hace entrar aún más en su presencia, en sus profundidades, en las aguas del Espíritu, donde el Espíritu Santo está haciendo una obra. Y gloria a Dios por las aflicciones, porque en ellas el nombre de Dios es glorificado. Y veremos las respuestas del Señor. Y veremos cómo el Señor hará que su nombre sea glorificado. Y que no haya amargura de espíritu en nosotros. Que no haya amargura de espíritu, sino que tus palabras sean sazonadas con sal y al abrir tu boca puedas glorificar el nombre de Dios y entender que estás en la mano de tu Hacedor, que es Dios, que te ha introducido por caminos que no conocías, que es Dios tu Padre, que quiere glorificarse en ti, que quiere levantar de ti un hombre y una mujer de Dios en medio aún de las pruebas, de las tribulaciones, de las persecuciones. Y Dios quiere que su nombre sea glorificado y exaltado y que tú puedas ser un testimonio vivo de que has pasado por la prueba, de que has pasado por aflicciones, pero que has glorificado el nombre de Dios para que otros vean que tú glorificas el nombre de Dios, que tú lo exaltas y anhelarán tener lo que Dios te ha dado. Dios es hermoso y poderoso. Las aflicciones, mis amados hermanos, escudriñan el alma y nos llevan a tener esa necesidad de Dios. Y nos sacan todo lo que tiene que sacar, que es en parte. Todo aquello que tiene que salir, que no es de Dios. Él nunca te ha hecho a un lado, ni te ha sacado de su propósito. Al contrario, Él te anhela. El Padre te anhela. Él es el que cumple el propósito en ti. Y si permites que ciertas situaciones en ti sucedan,
que puedas entender que Él es soberano, que Él es soberano. No pienses tú que buscas a Dios incansablemente, que es un juicio, no lo pienses, sino que es un proceso en el cual tú tienes que ser depurado, en el cual es necesario que salga todo lo que es en parte y que quede lo de Dios. Él va a abrir puertas, mis amados, y puertas se van a abrir, pero es necesario que puedas entender que aquellas puertas que se abren te llevarán a la voluntad de Dios. Nunca te apartarán de la voluntad de Dios, sino que te encaminarán aún aquellas puertas a entender el camino que por donde Dios te ha traído y a glorificarle en todo tiempo. Y en ti saldrá esa virtud y se verán los propósitos y entenderás que es Dios que te ha encaminado por caminos que aún no conocías, y para la postre hacerte bien, porque Él te escogió, y por eso tu voz se debe elevar a Dios y clamarle y humillarse a Él, porque en este devocional dice el Señor: humillaos a mí porque son tiempos muchas veces de aflicción, pero son tiempos donde el corazón contrito y humillado no rechaza al Señor, no lo desprecia y no lo echa fuera, porque Dios es un Dios bueno. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, Padre. Gracias porque tú hablas a tu pueblo. Gracias porque todo lo que está aconteciendo, Señor, tú eres soberano. Y hoy te decimos, Padre, termina tu voluntad en mí. Dile, mi amado, dile, mi amada, Señor, termina tu voluntad en mí, en mi casa, en mis generaciones, en la iglesia. Hágase tu voluntad, Señor. Que sea como tú quieras, Señor. Que no sea como nosotros queremos, sino que sea, Señor, como tú quieras. Porque tú nos has llamado, Señor, y nos has derramado de tu gracia, de tu bondad, de tu misericordia, de tu amor. Porque tú eres Dios poderoso. Amén, amén.